¿En algún momento sentiste que ya no podías más? ¿Que estabas cansada, agobiada? ¿Que la enfermedad, la falta de recursos o el abuso en tu propio hogar te dejaban sin fuerzas? Hoy quiero recordarte algo eterno. No estás sola. Dios camina contigo y Jesucristo no murió en la cruz para que vivas en opresión, sino para que vivas en libertad. La palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 2, nos dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero preguntarte y a la vez que podamos reflexionar. ¿Estás viviendo una opresión silenciosa que nadie ve? ¿Crees que Dios está contigo aun cuando no lo sientes y no lo puedes ver? ¿Sientes culpa por querer liberarte de un ambiente tóxico? ¿Estás creyendo las mentiras del enemigo que dicen que tu vida no va a cambiar? Si esto fuera positivo, si estás pasando por alguna de estas situaciones, quiero decirte que cuando pases por las aguas, el sufrimiento no es señal de abandono divino. El agua representa la angustia, el fuego representa las pruebas. Nuestro Padre Celestial, Dios, no te promete ausencia del dolor, pero sí su presencia constante. Dios promete en su palabra que Él siempre estará contigo. Salmos 34, versículo 19, dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Las aflicciones pueden ser muchas, durar mucho tiempo, pero de cada una de ellas, el que nos va a librar es Jehová. Recordemos que Jesucristo murió para darnos libertad, para darte libertad y no esclavitud. Jesús cargó con tus dolores, con tus pecados, con tu propia historia, para darte una nueva identidad, para darte vida nueva. La cruz es un símbolo de victoria, no de derrota. No lo veas ahí a Jesucristo colgado, derrotado. Al contrario, Jesucristo pasó por todo eso para dar libertad. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Juan capítulo 8, versículo 36, también la palabra de Dios nos dice esto: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo ya nos dio esa libertad. Tenemos que aprender a caminar en autoridad y en esa libertad que Jesucristo ya nos dio. Ya no somos esclavos, ya no estamos aquí para vivir en la esclavitud o en la opresión. Jesucristo nos dijo estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios condena al que oprime a su prójimo. Así es, Dios condena al que oprime a su prójimo. La opresión puede estar en un hogar, en una pareja, en un trabajo, pero Dios, Él lo ve todo. Dios escucha todo y ve todo. No está en su voluntad que nadie sufra maltrato físico, verbal, económico o emocional. Dios no tolera la opresión. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 22, versículo 3 dice: haced justicia y juicio y librad al oprimido de la mano del opresor. También la palabra de Dios dice en Proverbios 14, versículo 31: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Y acá habla del hacedor. ¿Quién es el hacedor? El hacedor es aquel que nos creó, Dios mismo. Entonces, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Jesús se acerca a los quebrantados. Jesucristo está cerca de todos aquellos que están sufriendo.
Jesús sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y abrazó a los rechazados. Jesucristo está en los cielos, entronizado, y desde allí Él sigue abrazando, fortaleciendo en fe, recordando a través de la palabra de Dios que Él murió y resucitó y nos dio la libertad. Él no quiere la esclavitud en el ser humano y mucho menos en sus hijos. Hoy Jesucristo sigue abrazando a cada persona que está sufriendo a través de su palabra de Dios, dándole fortaleza y fortaleciendo su espíritu. Isaías 61 dice: El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. El profeta recordaba que estaba el Espíritu de Jehová sobre él y que él había ido a cada persona a predicar. ¿Qué es lo que predicaba? Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Cada uno de estos versículos nos recuerda a través de la palabra de Dios que Dios condena la opresión. Dios, Cristo, murió y resucitó y nos dio esa libertad. Por lo tanto, si llevamos esto a la acción y a poder tener en cuenta cada uno de estos pasajes, no hay que justificar lo que te lastiman en nombre del amor. El amor no hace daño. Si estás pasando por algún tipo de aflicción, pobreza por falta de un trabajo o te han diagnosticado algún tipo de enfermedad crónica, no te sientas condenada ni triste, busca ayuda y empieza a meter cada uno de estos versículos en tu mente, que llegue a tu espíritu y que creas y tengas fe que Dios está a tu lado y Dios camina contigo. Dios va a abrir nuevas puertas. Él no te deja sola y Él no te deja solo. Que puedas orar y poner límites, aprender a poner límites en tu vida con la sabiduría dada por Dios. Que puedas rodearte de personas que te impulsen a vivir en la libertad, en la felicidad, en el disfrute, como Dios manda que lo hagamos. El desafío es que te pongas metas, pero sobre todo que llenes tu mente, tu espíritu, tu corazón con la palabra de Dios y con cada uno de estos versículos. Que puedas tomar nota de cada uno de estos versículos, meditar en la palabra de Dios y que puedas anotar qué cosas te están oprimiendo hoy, que el Espíritu Santo te ayude a identificar. También que puedas anotar qué verdades bíblicas vas a declarar sobre tu vida en esta semana. Y también a quién puedes pedir ayuda o con quién realmente puedes contar. Y sobre todo tener en cuenta que en primer lugar puedas hablar mediante la oración con Dios mismo. Entonces en este momento que podamos orar juntas o juntos: Padre Santo, aunque pase por aguas profundas, sé que no me dejarás. Padre Santo, libérame de toda opresión, de la enfermedad o por la falta de trabajo. Llévame y enséñame a caminar en esa libertad que Cristo ganó para mí en la cruz. Dame tus fuerzas para avanzar y esa paz que sobrepasa todo, para tener sabiduría para tomar aquellas decisiones que sean guiadas por tu sabiduría y por tu amor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Te invito a que puedas dejarme en los comentarios cuál es esa aflicción que estás atravesando. ¿Qué desierto estás atravesando? Y de estos pasajes que hemos compartido, ¿qué verdad bíblica de Dios vas a recordar en esta semana? Que puedas declarar en fe que no estás sola, que Dios camina contigo en todo momento y que puedas recordar que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre tu vida y que Él te ha ungido también para que compartas alguna palabra con aquellas personas que están abatidas y que la palabra de Dios pueda vendar a los quebrantados de corazón.